Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y hoy vamos a hablar de brujas, de folclore español y de cómo algunas de las historias más fascinantes de nuestra cultura nacen justo en la frontera entre tradición popular, la superstición y la literatura. Hoy tenemos un programa que huele a bosque húmedo, a leyenda antigua y a manuscrito olvidado, pero también un poquito a espacio, ya veréis por qué. Y es que en el radar vamos a viajar por la España de las brujas. En los cotilleos recordaremos a un gran escritor europeo que nos ha dejado recientemente y en las recomendaciones hay más de una sorpresa. En el radar literario tenemos El breve viaje por la España de las brujas, cuyos autores son Clara Díez, Javier Prado y Felipe Pérez, de la editorial Sugar. Unas 200 páginas aproximadamente. Un libro que es bastante generoso, os lo puedo decir, no solo por el número de páginas, sino por el contenido de las mismas, y es que ya la propia portada te llama la atención. El libro que proponemos hoy en el radar es una mezcla muy interesante de historia, antropología y cultura popular. Breve viaje por la historia de las brujas propone recorrer la geografía española siguiendo el rastro de leyendas, procesos inquisitoriales y tradiciones vinculadas a la brujería. Cuando pensamos en brujas solemos mirar hacia Salem o hacia la Europa central, pero España tiene una tradición riquísima en este terreno, desde la famosa bruja de Zugarramundi en Navarra hasta relatos de hechicería en Galicia o Andalucía. La península está llena de historias donde lo mágico y lo social se mezclan. El libro plantea preguntas fascinantes. ¿Existieron realmente las brujas? ¿Dónde se reunían? ¿Y qué ocurrió realmente en lugares como Zugarramundi? Porque hay mucho de la historia de las brujas que no se sabe si es muy real o si se asoció a una serie de historias inventadas para poder tener un enemigo común. La obra está planteada como un recorrido cultural. Cada capítulo funciona casi como una parada en ese mapa de misterios, cuevas, montes, aldeas y lugares donde la tradición oral ha mantenido viva la idea de la bruja durante siglos. Lo interesante es que los autores no intentan demostrar si las brujas existieron o no. Lo que exploran es por qué esas historias existieron y qué función social tuvieron. Porque muchas de las criaturas, hechizos y rituales que vivimos en novelas, series o videojuegos nacen precisamente de este tipo de tradiciones populares. Y eso convierte a este libro en algo más que un ensayo, es casi un atlas cultural de lo fantástico en España. Os puedo decir que cuando yo recibo un libro por parte de una editorial, siempre me pongo contento porque muchas veces no sé cuál es. Llegan tantos que me llegan paquetes envasados al vacío con cierto packaging y demás y siempre es como abrir un regalo de Navidad. Pero cuando llega uno grandote me pongo especialmente contento, no sé por qué. Y es que en esta ocasión, con El breve viaje por la historia de las brujas, ha sido muy especial. La cubierta está decorada de una manera en la que si pasas los dedos por encima prácticamente ya te está hablando, estás notando algo de la historia. Tiene unas ilustraciones absolutamente maravillosas con un gusto exquisito a la hora de transmitir el cómo se imaginó ese tipo de criatura o ese tipo de personalidad fantástica de la España un poquito más añeja a la que tenemos hoy en día. Y es que estamos muy acostumbrados hoy en día a recoger libros de fantasía de todo tipo. No voy a hablaros de ninguno en concreto porque ya lo tenéis en programas anteriores y no hace falta que os explique cosa que ya sabéis. Si vais a cualquier librería, las estanterías están llenas de fantasía. Y es que esa fantasía no es de ahora. Viene de un pasado en el que no teníamos tanto estímulo por parte de las redes sociales, de las series de internet o incluso de la fantasía moderna de la gente que escribe ahora mismo, sino que teníamos que rellenar esos huecos de entretenimiento con historias que la gente se tenía que ir inventando sobre la marcha. Y es que muchas de esas historias todavía huelen a hoguera, a gente reunida en torno a un fuego para contar la leyenda de algo que pasó en algún momento por alguna razón. Esas historias que antes atormentaban a los niños y que ahora nos han hecho un poco insensibles, tienen todavía esa pizca de magia y esa riqueza que podemos recoger como adultos con una nostalgia de algo que no hemos vivido nunca. Y este libro lo hace posible. Así que doy desde aquí las gracias no solo a Sugar Editorial, sino a Clara Díez, a Javier Prado y a Felipe Pérez por hacer realidad este libro. En los cotilleos de tinta, la literatura despide a Antonio Lobo Antúnez. Es un cotillo de tinta hoy un poquito más bien a modo de recuerdo, y es que este mes ha fallecido Antonio Lobo Antúnez. Es uno de los escritores más importantes de la literatura portuguesa contemporánea. Médico de formación y veterano de la guerra colonial de Angola, gran parte de su obra está atravesada por el trauma de la guerra, la memoria histórica y la psicología humana. Durante décadas fue considerado uno de los grandes candidatos al Nobel de Literatura y publicó más de 30 novelas a lo largo de su carrera. Y es que su estilo era muy particular, frases largas, estructuras narrativas complejas y una exploración muy profunda de la memoria. No era un autor fácil, pero sí un autor enorme.
La muerte de un escritor siempre deja una sensación extraña, la voz desaparece, pero los libros siguen hablando. Y en el caso de Lobo Antunes queda una obra enorme que seguirá leyéndose durante muchos, muchos años. Desde el programa le mandamos un montón de cariño a toda la familia y amigos de Antonio Lobo Antunes, porque en ellos sigue viviendo esa parte de Antonio que está fuera de los libros. Y es muy importante que sepamos o que recordamos que todos los escritores y escritoras, sobre todo los más importantes y que más huella han dejado en la sociedad, tienen una parte de ellos mismos que se queda dentro de las páginas y otra que se queda en los seres humanos con los que conecta. Y a veces esas partes conectan las unas con las otras, pero de una manera que solo la gente que lo conoce puede entender. Y es que cuando cogemos un libro de una persona a la que conocemos, a veces lo leemos con su propia voz y eso es muy bonito. Algunos de nosotros, los que hemos conseguido publicar con editoriales tradicionales, podemos tener para siempre un pedacito de nosotros mismos repartido entre todas las manos que nos quieran coger y leer. En las recomendaciones vengo a hablaros primero del Mundo Encantado de Castilla y León, de Jesús Callejo, con ilustraciones del grandísimo Tomás Hijo, con el que he tenido oportunidad de trabajar hace muy poco para mi próxima novela. La extensión aproximada es de 180 páginas, y es que este libro es una auténtica joya para quienes disfrutan del folclore y la mitología ibérica. El Mundo Encantado de Castilla y León recoge criaturas, leyendas, relatos tradicionales de una región que posee una riqueza enorme en un patrimonio narrativo. En sus páginas aparecen duendes, gigantes, moras encantadas, brujas, animales míticos y toda una colección de criaturas que ha habitado la imaginación popular durante siglos. El texto corre a cargo de Jesús Callejo, uno de los grandes divulgadores españoles sobre mitología, leyendas y tradiciones populares, pero el libro tiene otro protagonista fundamental, el ilustrador Tomás Hijo, artista reconocido internacionalmente por su trabajo en ilustración fantástica y grabado. El volumen incluye más de 40 ilustraciones que transforman el libro en una especie de bestiario contemporáneo. Este tipo de proyectos cumplen una función cultural importantísima, rescatar tradiciones que durante siglos solo existieron de forma oral. Muchas de estas leyendas estaban a punto de desaparecer. Libros como este las fijan, las reinterpretan y permiten que las nuevas generaciones las descubran. Para quien disfruta del folclore, la fantasía o la cultura popular española, es una lectura absolutamente fascinante y, desde mi punto de vista, obligatoria. Porque no solo el contenido es entretenido y prácticamente yo diría divertido, sino que gracias a las ilustraciones de Tomás podemos ver lo grotesco de muchas de esas criaturas. Cuando nos imaginamos a un duende o nos imaginamos a una bestia o a cualquier otro animal fantástico, nuestra imaginación por supuesto corre a cargo de esa cuenta, pero cuando lo dejas en manos de Tomás casi mejora la imaginación de muchos de nosotros. Así que desde aquí gracias a los dos por haber creado un libro tan increíblemente fantástico que está en esa frontera entre lo real y lo irreal. En la siguiente recomendación hay que hablar de No dejarás que la bruja viva, de Ariadna Arias, editorial Martínez Roca, de Planeta, en este caso. Unas 488 páginas. Esta novela se mueve en el territorio de la fantasía oscura contemporánea. La historia gira en torno a la aquelarre de las White, una familia de brujas que durante generaciones ha protegido el mundo humano, manteniendo el velo mágico que separa la tierra del infierno. Ese equilibrio depende de un pacto antiguo con demonios, un pacto que empieza a romperse. La protagonista, Ember White, regresa a su hogar para participar en el ritual que mantiene ese velo. Y es que justo en ese momento empiezan a aparecer cazadores de brujas, criaturas infernales y secretos que nadie había querido revelar. La novela mezcla varios ingredientes muy populares del fantasy actual: magia oscura, pactos con demonios, romance con tensión, conspiraciones sobrenaturales y mucho más. Pero el elemento más interesante del conflicto es la moralidad. Las brujas son temidas por el mundo, aunque en realidad llevan siglos salvándolo. Si todo esto te ha recordado a las K-pop Demon Hunters, permíteme decirte que estás muy, pero que muy equivocado. Porque la propia autora dice que esta novela ha salido del amor que ella sintió y siente por Embrujadas y Buffy cazavampiros. Los que ya peinamos alguna cana, aunque sea disimulada, recordamos estas series con gran cariño. Algunos de nosotros descubrimos nuestro primer amor en una de las Embrujadas. Así que desde aquí le voy a dar las gracias a Ariadna, aunque ya se las he dado personalmente, porque gracias a ella he podido volver a pasar un ratito con mi querida Piper Halliwell, aunque venga con otro nombre y con una trama nueva, fresca, que además puede valer para cualquiera de las nuevas generaciones. Y es que he sentido que leyendo sus páginas realmente puedo compartirlo con mi sobrina de 12 años y que puede descubrir una de sus primeras novelas en fase juvenil adulta de mano de una gran autora que, escribiendo en primera persona, puede hacer que te identifiques con la protagonista, que tiene mucho, mucho que sentir, porque aunque esté en un mundo que conoce muy bien, se siente bastante desconocida por todo lo que pasa.
Para finalizar las recomendaciones tengo que hablar de Proyecto Hail Mary y desde aquí un guiño a esa persona que ya sabe ella quién es, porque ha estado meses y meses dándome la matraca con que me leyera este libro porque me iba a cambiar la vida. Y no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, pero cuando a mí alguien se me pone pesado con que me leo un libro, menos ganas tengo de leerlo. Pero mira, era una asignatura pendiente, tenía que hacerlo por mi amiga y ya que la editorial Nova me ha mandado esta maravillosa novela de Andy Weir, unas 540 páginas han entrado como un vaso de agua. No sabía que tenía sed y me he bebido el vaso sin pestañear. Este libro es alucinante, todo lo que os hayan dicho es poco y de verdad que no lo digo por el programa ni por hacerle un favor a nadie ni nada por el estilo, es que me lo he pasado como un enano, porque de primeras ya veo una primera persona y normalmente me cuesta entrar en un libro que está escrito en primera persona, pero es que aquí tiene todo el sentido, es que está hecho precisamente para que vaya sintiendo segundo a segundo lo que va sintiendo el protagonista que no sabe qué leches le está pasando. Pero bueno, no me voy a enrollar con la parte personal, vamos a ponernos un poco técnicos. Cerramos con un cambio de tono radical. Pasamos de las brujas a la ciencia ficción pura. Proyecto Hail Mary es la novela más reciente del autor del Marciano, y sigue la historia de Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave espacial a millones de kilómetros de la Tierra sin recordar quién es ni cuál es su misión. Poco a poco descubre algo aterrador. Es el único superviviente de una misión desesperada para salvar a la humanidad. Si fracasa, el Sol seguirá perdiendo energía y la vida en la Tierra desaparecerá. La novela mezcla ciencia ficción dura, misterio, supervivencia espacial y humor científico. Weir tiene la habilidad especial de convertir problemas científicos en tensión narrativa, igual que el Marciano. El protagonista se enfrenta a desafíos técnicos imposibles que solo puede resolver con ingenio y conocimiento científico. Pero el libro tiene además una sorpresa narrativa que lo convierte en algo más que una historia de supervivencia espacial. Introduce un elemento de cooperación inesperada que cambia completamente el tono de la historia. Es ciencia ficción accesible, emocionante y tremendamente divertida de leer. Ha salido la película hace poco, pero como siempre en este programa os voy a recomendar que primero el libro y después la peli. Vamos a finalizar el programa de hoy con una frase del padre de la literatura moderna, Miguel de Cervantes, como no, hablando de las brujas, y la frase es la siguiente: las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Gracias, Miguel, por frases como esta. Maravilloso. Nos escuchamos la semana que viene en Se Armó la Trama, aquí en Onda Cero, donde seguimos buscando historias, incluso cuando parecen esconderse en los rincones más oscuros del bosque. Se Armó la Trama, con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se Armó la Trama.